Gestión del talento humano y área laboral para proteger y cuidar de tu negocio. En Soluintec, cuidaremos de tu empresa como si fuera nuestra. Para más información, llama al 098-826-0619 o visita nuestra página web soluintec.com.es. Muy buenos días con todos, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es con respecto al visto bueno. Sabemos que en las últimas reformas han habido ciertos cambios en la cual el día de hoy nos acompañará el abogado Eder Cerezo, quien nos explicará cómo es el manejo del trámite del visto bueno. Adelante, abogado, sea bienvenido. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias, Fanny, por la presentación. Bueno, gracias por estar todos acá. Me presento. Soy el abogado Eder Cerezo, magíster en Derecho Procesal, experto en Derecho Laboral bueno, pues tengo la grata oportunidad de estar como consultor e instructor de igual forma acá en Soluintec, quienes estamos prestos siempre pues a brindar y a refrescar sobre todo con temas actualizados, sobre todo en materia laboral. Gracias. En todo caso, vamos a hacer una explicación en este webinar respecto de un tema muy trascendental, bastante de cierta forma solicitado, pues, pero que en ocasiones a veces estos suelen no presentarse de manera adecuada y lo que se busca es un resultado sobre todo positivo para quien presenta este trámite. Hoy tenemos, como bien decía Fanny, el proceso de visto bueno en el Ecuador con sus requisitos actuales. Al final vamos a hacer un foro de preguntas y respuestas brevemente en razón de este tema pues, que a través de Soluintec se está ofreciendo. Se han preparado unas diapositivas, puntualmente una guía para entender este proceso, cómo se hace, qué se tiene que hacer, cuáles son las causales, pues, y a lo largo de este webinar nosotros vamos a irlos viendo. El título es El visto bueno en Ecuador con sus requisitos actuales. Me confirma si se ve en todo caso la pantalla. Bienvenido sea. Ahora, Sí, abogado. eh, gracias, Fanny. Esta agenda de esta presentación la hemos dividido puntualmente en cinco ejes, como para tener súper que claro de qué se trata, ¿verdad? El primero es una introducción del proceso de visto bueno, qué es y por qué es importante, para qué sirve, por qué lo tengo yo acá. El segundo, el marco legal, cuáles son las leyes que van a regular puntualmente cuál es la documentación, los acuerdos ministeriales, la normativa que va a regular el proceso de visto bueno, cuáles van a ser o cuáles son las causales que se encuentran determinadas para que el empleador pida un visto bueno con su documentación necesaria y cuáles son las causales que el trabajador tiene también bajo su concepto para poder plantear un proceso de visto bueno. Y al final vamos a ver unos casos prácticos o un ejemplo puntual, sobre todo una situación real en ambos casos, tanto el trabajador como el empleador. Bien, iniciamos indicando qué es este visto bueno. El visto bueno es un procedimiento administrativo laboral acá en el Ecuador que permite a empleadores o trabajadores dar por terminado un contrato de trabajo por causas puntualmente específicas sin responsabilidad para la parte que lo solicita. Partiendo de esta conceptualización o de esta definición, pues podemos encontrar montones de definiciones en Google o en Internet, pero hemos tratado de sacar el que más se acopla o el que más se asemeja, sobre todo en la práctica acá en Ecuador. Y es importante tener en cuenta que un procedimiento de visto bueno es netamente un procedimiento administrativo, no es un procedimiento judicial, como generalmente suelen decirle, no es que se hace ante un juez del trabajo. Puntualmente, un proceso de visto bueno solo se lo puede tramitar ante un inspector del trabajo, es decir, ante el Ministerio del Trabajo del lugar donde se encuentra el trabajador o el lugar o las instalaciones donde se encuentra la compañía. Y evidentemente abarca única y exclusivamente al tema laboral. No es que yo como empleador te hago el visto bueno, te notifico y te fuiste. No, así no es. Es un procedimiento que yo lo planteo ante el Ministerio del Trabajo y es un procedimiento exclusivamente administrativo. Hay que tener en cuenta que administrativamente dentro del Ministerio del Trabajo un proceso de visto bueno tiene de cierta forma dos instancias para tener un poco claro el tema. La primera es que se lo hace ante un inspector del trabajo. No estoy de acuerdo y lo que yo puedo hacer es apelar
esa resolución ante la misma Dirección Regional del Trabajo para que ya sea puntualmente el director regional con sus abogados quienes determinen si esa resolución de ese inspector ha estado apegada a derecho o no está apegado a derecho. Puede de cierta forma incluso solicitarse hasta recursos de aclaración o de ampliación puntualmente para saber en dónde falta un poco aclarar. Y es importante tener en cuenta de igual forma que un proceso de visto bueno suele entenderse que solamente es solicitado por parte del empleador cuando esto no es así. El proceso de visto bueno puede ser solicitado por cualquiera de las partes, tanto por un empleador como por un trabajador en contra en este caso, de su patrono, precisamente por las causales que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuál es el efecto de solicitar puntualmente un proceso de visto bueno? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, yo te voy a ganar el proceso de visto bueno, te voy a tramitar un proceso de visto bueno, pero el efecto principal, tanto para el empleador cuando lo solicita, como para el trabajador cuando así lo solicita, tiene un efecto muy importante que es la de terminar la relación laboral. Yo le pido al inspector del trabajo, oiga, señor inspector, solicito que con las causales que estoy solicitando proceda a darme el ok para poder terminar la relación laboral. Y eso es lo que generalmente se suele llamar o conocer como conceder o no conceder. Por eso es que en las resoluciones de los vistos buenos, los inspectores siempre dicen se concede o se niega el trámite de visto bueno. Es decir, te doy el visto bueno o te lo niego como tal. Es decir, si te concede es porque precisamente él te está diciendo ok para que tú des terminada la relación laboral a través de este trámite que estás realizando de manera puntual. Ahora, es importante tener en cuenta que existen unas reglas, ya más adelante las vamos a ver, cuáles son y cómo serían los requisitos que deben ser entregados o presentados para que yo como inspector del trabajo pueda aceptarte a trámite ese proceso de visto bueno y finalmente resolver ese procedimiento de visto bueno. Ahora, dice aquí en la parte de abajo, sin responsabilidad para la parte que lo solicita, es decir, quien pide un proceso de visto bueno no va a tener una responsabilidad como tal. Sencillamente lo que hago es pedirlo y probarlo de acuerdo a las causales que más adelante vamos a ver. Pero no significa que si yo pierdo, tengo que algún tipo de responsabilidad. No. La única responsabilidad, y aquí sí quiero ser bastante enfático sobre el tema, más allá de responsabilidad, sino una especie de sanción que impone el inspector del trabajo, es que cuando el empleador plantea un proceso de visto bueno y lo pierde, es decir, el inspector le dice, no te concedo el trámite de visto bueno, lo que te corresponde a ti como empleador es reintegrarlo a su puesto de trabajo porque no me probaste la causal y es muy puntual el Código del Trabajo en indicar so pena del pago de las indemnizaciones por despido intempestivo. Es decir, si yo no lo reintegro, no lo recibo después de haber perdido ese trámite de visto bueno, tendré que pagar una indemnización por despido intempestivo. Pero en definitiva, querida audiencia que se encuentra acá, el trámite administrativo tiene una consecuencia o tiene un resultado, lo que buscamos puntualmente es terminar el contrato de trabajo. Eso nosotros de hecho lo encontramos puntualmente en el artículo 169 del Código del Trabajo. Está, permítame indicarle exactamente, en el 169, en el numeral 7 y 8 del Código, numeral 7 y 8 del 169 del Código del Trabajo, encontramos que una de las formas de terminar la relación laboral es precisamente el visto bueno solicitado por el empleador o el visto bueno solicitado por parte del trabajador. ¿Cuál es la importancia del visto bueno? Bueno, aquí hemos clasificado en tres bases, tres títulos que hemos colocado. La primera es una protección legal, es lo primero que se busca, ya que, como les indicaba, asegura que la terminación de la relación laboral se ajuste a la ley. Porque bien puedo yo decirle, ¿sabes qué? Estás despedido. O bien puede el trabajador presentar su renuncia. O bien pueden existir algunas otras causas constantes en el contrato de trabajo. Pero cuando alguien ha cometido una falta, tanto trabajador como empleador, yo aseguro que esa terminación de la relación laboral se ajuste a la ley, es decir, no se me vulneren mis derechos de manera puntual. Bueno, pues eso me asegura como trabajador o empleador que estoy enmarcado dentro del lineamiento que administrativamente me está pidiendo el Código del Trabajo que lo haga. La segunda es súper importante tener en cuenta que los procesos de visto bueno son impugnables por la vía judicial, es decir, existe de cierta forma una valoración que puede hacer el juez con criterio judicial cuando una de las partes pierde un proceso de visto bueno. Es decir,
Si el empleador plantea un proceso de visto bueno, no se lo concede, es decir, lo pierde, pero a pesar de eso, ese empleador considera de que no está de acuerdo, de que el inspector no falló de manera correcta, se puede permitir esa impugnación y esa nosotros la encontramos en el artículo 183 del Código del Trabajo, en el que me determina que yo puedo impugnar de manera puntual ese proceso, esa resolución ante un juez del trabajo porque he considerado que no ha valorado de manera correcta las pruebas o en su defecto no lo ha hecho motivado su resolución. Pero en todo caso, pues es importante tener en cuenta que las resoluciones del proceso de visto bueno son impugnables por vía judicial porque así lo determina el 183 del Código del Trabajo. El otro punto es que un proceso de visto bueno, la importancia es que se tiene una claridad en las causas. Se establecen motivos claros y probados para una finalización de la relación laboral. En ocasiones suele decirse, ¿sabes qué? Yo quiero que tú salgas de trabajar, yo ya no quiero que tú estés laborando porque has hecho lo de acá. Pero no es completamente claro lo que tú como empleador me estás diciendo. Yo no te voy a firmar una renuncia voluntaria porque no puedo hacerlo, porque violentaría como tal esa intención voluntaria de querer hacerlo. Pero entonces generalmente suelen decirte, entonces te planteo un proceso de visto bueno. Cuando yo planteo un proceso de visto bueno, es para dejar súper que claro ante el inspector del trabajo por qué lo estoy haciendo. Es decir, aplico una causal que ya vamos a ver a continuación, pero te tengo que establecer la falta puntual que tú hiciste, acompañado de una serie de pruebas, de documentaciones y pruebas testimoniales que voy a tener que entregar para dejar completamente justificada y clara por qué quiero terminar esa relación laboral contigo como trabajador o por qué el trabajador desea plantear un proceso de visto bueno contra el empleador, porque precisamente existe situaciones completamente claras que llegan a probar la falta por parte del empleador como tal. El marco legal del visto bueno es importante tener en cuenta que nosotros encontramos de primera fuente el Código del Trabajo. Recordemos que el Código del Trabajo es una norma orgánica, es la norma que va a regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. Existe un Código del Trabajo que generalmente se viene planteando algunas reformas y estas reformas pues vienen de cierta forma a cambiar las reglas del juego, sobre todo dentro del Código del Trabajo. En el Código del Trabajo nosotros encontramos importante articulado o soporte legal sobre el inicio de la relación laboral, el durante la relación laboral y el fin de la relación laboral. En ese sentido encontramos todo un mundo desde que inicia la relación laboral hasta que termina la relación laboral entre trabajador y empleador, cómo se van a regular las relaciones entre ambas partes, ¿verdad? Y puntualmente, hablando del proceso de visto bueno, recordemos que les decía hace un momento que una forma de concluir la relación laboral es un trámite de visto bueno que lo encontramos en el 169, en los numerales 7 y 8, pero en los artículos 172 y 173 nosotros vamos a encontrar de manera puntual cuáles son las causales para concluir una relación laboral. Y súper que claro tener en cuenta, el 172 son las causales que utiliza el empleador para plantearlas contra el trabajador. Ya vamos a ver más adelante cuáles son algunas. Y de igual forma, en el 173 encontramos las causales que utiliza el trabajador contra el empleador. Es decir, un visto bueno, queda súper que claro, no solamente es permitido plantearlo por parte del empleador, sino que también es importante que lo plantee, que el trabajador plantee en contra del empleador. Y puntualmente en los artículos 621 y 622 del mismo Código del Trabajo, nosotros vamos a encontrar el procedimiento, cómo tiene que presentarse, qué debe acompañarse, cuándo se debe notificar al trabajador, en qué tiempo se hace la resolución, en qué tiempo se hace la audiencia. Eso lo encontramos en estos artículos de manera puntual, sobre todo en el procedimiento, cómo hacerlo, ¿verdad? Existen a la par, de igual forma, estos famosos acuerdos ministeriales que generalmente el Ministerio del Trabajo, como organismo de control, como un organismo rector, como un organismo que va a regular estos trámites puntuales de visto bueno, emite generalmente estas regulaciones específicas denominadas los acuerdos ministeriales. Actualmente, el acuerdo ministerial que se encuentra vigente para la presentación de un proceso de visto bueno, cuáles son los requisitos puntuales, qué debo acompañar, qué debo tener, qué debo adjuntar, nosotros lo encontramos en este acuerdo ministerial MDT 041 del 2024. Se encuentra vigente a la fecha aún
ese acuerdo ministerial. Cuando ustedes puedan, descárguenlo en Google, se van a dar cuenta cómo se hace un procedimiento de visto bueno y qué se debe acompañar. Y adicional, de igual forma, existe jurisprudencia. Tengamos en cuenta que la Corte Nacional de Justicia es la entidad que realiza estos precedentes jurisprudenciales, es decir, que son de aplicación obligatoria, en donde a través de estas decisiones judiciales se va a tomar como obligatorio esa resolución para que sean aplicados precisamente a temas puntuales. En este caso existen abundantes sentencias de parte de la Corte Nacional de Justicia o la entonces llamada Corte Suprema de Justicia, donde de cierta forma determina jurisprudencia de cómo deben plantearse, qué requisitos, qué condiciones, qué debe analizar el inspector del trabajo cuando tenga por ende un proceso de visto bueno que se le ha presentado para su propio conocimiento. Pero en definitiva existe el Código del Trabajo, acuerdos ministeriales y abundante jurisprudencia de la hoy Corte Nacional de Justicia que determina sobre todo las reglas del juego en estos procesos de visto bueno. Ese es el marco legal que generalmente se encuentran. Ahora, respecto de las causales del 172 del Código del Trabajo, recordemos que puede ser presentado empleador contra trabajador y trabajador con empleador, pero puntualmente en las que solicita el empleador contra el trabajador, existen 8 numerales. Los 8 numerales que están establecidos en el 172 del Código del Trabajo generalmente son, bueno, hemos hecho un resumen porque son bastantes, pero las más o las más recurrentes, las que generalmente suelen darse por lo general son las faltas graves o indisciplina o desobediencia grave al reglamento interno de trabajo. Es súper importante tener en cuenta que todo empleador debe contar con un reglamento interno de trabajo. Ese reglamento va a regular las relaciones entre el trabajador de la compañía y la compañía de manera puntual o la empresa de manera puntual. Esas son las reglas que debe contener. Y evidentemente dentro de un reglamento interno nosotros vamos a encontrar una de las partes, aparte de una estructura que viene como licencias, permisos, formas de contratación, tipos de contratación, vacaciones, teletrabajo. Dentro de los reglamentos internos de trabajo existen varios capítulos que entre esas están denominadas como las obligaciones, las prohibiciones, y hay un capítulo puntual determinado a las sanciones, es decir, cómo yo tengo que sancionar en el evento de que un trabajador incumpla una obligación o incurra una prohibición. En ese sentido, por ejemplo, dentro de las causales del Código del Trabajo, el 172, nosotros encontramos puntualmente en la numeral 2, que dice que por faltas graves al reglamento interno de trabajo gracias Claudia, gracias, se puede de cierta forma plantear un proceso de visto bueno, pues siempre que esto sea considerado como una falta grave por parte del trabajador. Es decir, hay que determinar primero si el hecho que me están diciendo que cometió ese trabajador, tengo que acoplarlo al reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, generalmente siempre suele pasar, y algo muy puntual es que te dicen dentro de alguna área de la compañía, Juanito estaba cometiendo algún fraude o algún robo, se fue llevando algo, pero yo tengo que determinar si ese hecho que me están mencionando, ¿verdad? En realidad es una prohibición, porque está prohibido sustraer, prohibido robar, prohibido cometer abuso de confianza, fraude, hurto, robo, etcétera. Yo tengo que ver si ese hecho de manera puntual dentro de mi reglamento interno de trabajo consta como una falta grave al reglamento interno. Si yo sé que ese hecho está catalogado como una falta grave, perfectamente se puede encuadrar en la conducta del numeral 2 del 172 del Código del Trabajo y yo podré presentarle ante el inspector del trabajo que Juanito ha cometido como tal ese hecho y por tanto aquí cuento con el soporte para justificar. Porque no solamente es argumentar, eso es un error que generalmente suele decirse, me comunicaron, pero a ese informe de novedades, a ese hecho que me están mencionando, yo tengo que acompañar las pruebas puntuales. Más adelante vamos a ver cómo se podría hacer ese tipo de pruebas que se van a requerir. Entonces, si ese hecho, ese acto de deshonestidad o de apropiación indebida, precisamente está catalogado como una falta grave, perfectamente puede acoplarse a lo establecido en el numeral 2 del 172 del Código del Trabajo. Y así también tenemos algunas otras causales, cuando pueda los invito a revisar, son 8 causales, son algunas, pero estamos hablando de las más recurrentes. Otra de las más recurrentes son las faltas al trabajo, la impuntualidad de trabajo o el abandono de trabajo por más de 3 días.
Noten ustedes que en esta parte es súper importante tener claro que una cosa es que yo falte al trabajo, es decir, no voy 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días. Otra cosa es que yo llegue impuntual a mi hora de trabajo. Mi contrato dice que tengo que ingresar a las 9 y resulta que yo todos los días llego 9:15, 9:20, 9:25. Y la otra es que yo ya verdaderamente me haya ausentado, haya abandonado por completo el trabajo sin una causa justificada. No se sabe nada de ese trabajador, lo llama trabajo social, talento humano lo busca, hemos perdido el rastro, ya no vive en el lugar en el que nosotros tenemos detallado, estamos hablando de un abandono. Entonces, esta es otra causal también que el reglamento interno de trabajo nos permite, y esta se encuentra en la número 1 del 172 del Código del Trabajo. Siempre que existan estas condiciones, es decir, que sea por más de 3 días, no debe de ser 3 días, ojo con esto, es súper importante, los inspectores de trabajo no dan chance, rechazan los procesos de visto bueno cuando generalmente los procesos de visto bueno no están precisamente catalogados por más de 3 días y no solamente por tres. Es decir, a partir de la cuarta falta, de la cuarta impuntualidad, del cuarto atraso, de la cuarta falta injustificada, del cuarto día que tú abandonaste, se puede plantear un proceso de visto bueno ante el inspector del trabajo. No tres y mucho menos de tres. Y además de esto, el mismo Código del Trabajo en esta causal determina que tiene que ser consecutivos dentro de un periodo mensual de labores. Es súper importante también tener en cuenta. Bien, continuando, hemos visto puntualmente, bueno, existen también otras causales en el 172, como son puntualmente la falta de probidad, es decir, la rectitud en el obrar, eh, puntualmente esta otra que es la ineptitud manifiesta, cuando tienes que hacer algo y no lo cumples de manera puntual. Ejemplo, un vendedor que tiene que ir a hacer su trabajo, hacer los pedidos y los hace de manera incorrecta, factura mal, es una especie de ineptitud manifiesta por parte del trabajador. Cuando hay injurias graves que les hace el trabajador contra el empleador, cuando presenta una denuncia injustificada ante el IES que no está afiliado, cuando resulta que sí está afiliado, cuando no respeta las normas o medidas de seguridad y salud ocupacional que están establecidas en la empresa, no me pongo el casco, no utilizo el arnés, todas las medidas e implementos de seguridad que para el efecto el personal de seguridad y salud ocupacional implementado a través de su reglamento, su plan de prevención, en el que se establecen también obligaciones y prohibiciones, si yo incumplo con esas seguridades, con esas medidas de seguridad, también puede ser objeto de un proceso de visto bueno, y todas esas las encontramos puntualmente del 1 al 8 del numeral 2, perdón, del artículo 172 del Código del Trabajo. Cualquiera de ellas yo tendré que saber acoplar a la causal que yo estoy utilizando. Puedo utilizar una como puedo utilizar todas, pero generalmente todo lo que digo tengo que probarlo de manera puntual. Ahora, el 173 del Código del Trabajo determina las causales que puede utilizar el trabajador contra el empleador. Es súper importante también tener en cuenta. A la fecha existen cuatro. A la fecha existen cuatro. ¿Cuáles son las más recurrentes o las más puntuales? Siempre un proceso de visto bueno suele ser presentado por parte del trabajador. Igual, la consecuencia es que el trabajador cuando plantea un proceso de visto bueno puede dar por terminada, de hecho se da por terminada la relación laboral. Y súper importante tener en cuenta toda la audiencia que se encuentra acá, que se encuentra aquí presente en este webinar. Cuando el trabajador presenta un proceso de visto bueno, lo gana, es decir, el inspector le concede, la consecuencia no solamente va a ser terminar el contrato de trabajo, sino la obligatoriedad del inspector del trabajo para que el empleador proceda a pagar el despido intempestivo. Cuando solicita un empleador contra un trabajador, no pago el despido intempestivo y solamente pago los proporcionales de ley si es que gana el proceso de visto bueno. Termina la relación laboral, evidentemente. Pero cuando solicita el trabajador contra el empleador, por las causales que vamos a ver a continuación, la consecuencia es que termina el contrato de trabajo, pero adicional, también el empleador está en la obligación de pagar el trámite, perdón, la indemnización correspondiente al despido intempestivo que hablan las reglas del artículo 188 del Código de Trabajo, de acuerdo a las reglas del 188 del Código de Trabajo. Ahora, ¿cuáles son las más recurrentes o las más solicitadas o las que generalmente más se presentan por parte del trabajador contra el empleador? Es la mora, la impuntualidad en el pago de los salarios o las pensiones de manera puntual o generalmente la disminución en el pago de su remuneración.
Resulta que al trabajador Juanito, que trabaja mes a mes, y a él se le paga todos los 31, y resulta que la empresa Patito les está pagando todos los 6, todos los 7, todos los 8 del día siguiente, del mes siguiente. Hay una impuntualidad, ahí hay un atraso. Resulta que hay una disminución en su remuneración de forma injustificada. El trabajador gana $500 y resulta que el mes siguiente la compañía Patito S.A. le hizo una disminución en su remuneración sin orden alguna, porque puede ser que se le disminuya cuando existe una orden judicial. O en su defecto, pues hay una impuntualidad, que era lo que yo les decía al inicio. Cualquiera de esas causales, cualquiera, pueden ser utilizadas por parte del trabajador para pedirle al inspector del trabajo: oiga, inspector del trabajo, la compañía Patito S.A. me está pagando atrasado mi remuneración. Estamos 6 de agosto y todavía no me paga la remuneración correspondiente al mes de julio. Ya hay 6 días de atraso, pero resulta que el Patito se da cuenta y o no tenía el dinero o no quiso cancelar y recién paga el día de hoy. Aunque ya pagaste, pero lo hiciste de manera impuntual. Y la impuntualidad, no solamente el no pagarlo, sino la impuntualidad también puede ser sujeto por parte de un trabajador para plantear un proceso de visto bueno. Y la prueba va a ser el estado de cuentas, donde generalmente le hacen el depósito de los meses y se podrá observar que se le ha cancelado de manera tardía, impuntual, esa remuneración por parte de su empleador. Así que a tener mucho cuidado con el pago de la remuneración del trabajador, sobre todo lo que es la Corte Nacional de Justicia, los jueces, inspectores del trabajo, son muy sigilosos y muy exigentes en que la remuneración del trabajador tiene que pagársela. O sea, inmediatamente, porque ya es dinero que no le pertenece al empleador y debe, a mes caído, inmediatamente cancelársele la remuneración de ese trabajador que ya ha laborado evidentemente dentro de ese mes como tal. Y hay otras dos que también generalmente suelen darse, como son las injurias o trato cruel por parte del empleador, por parte de su cónyuge, de sus representantes, contra el empleador, cuando generalmente lanzan ciertos insultos, ciertos epítetos, ciertas palabras ofensivas, alguna injuria, algún maltrato: oye, tú eres el ladrón, te me estás llevando tal cosa y no me estás probando. Esos son, de cierta forma, tratos crueles que no deben ser considerados contra el trabajador. Si el trabajador logra probar aquello, puede plantear un proceso de visto bueno como tal. Y una de las más recurrentes que también suele darse adicional, bueno, la tercera, para tener claro, se trata cuando el trabajador es cambiado de su ocupación sin el consentimiento por parte del empleador. Le dice, Ana Karina le dice a su trabajadora: oye, Teresita, por orden del gerente, necesito que te cambies inmediatamente a Durango. Y le mando un correo electrónico y resulta que Teresita dice: pero yo no tengo ningún adendum a mi contrato de trabajo. ¿Cómo tú me puedes cambiar la ocupación sin mi consentimiento? No, es que te vas aquí nomás a Durán, de Guayaquil a Durán. Es súper importante tener en cuenta que cuando yo cambio la posición de un trabajador, cuando yo estoy pasándolo de supervisor a coordinador, de asistente a jefe, cualquier tipo de cambio que yo tenga que hacerle, esto debe ser manejado de manera puntual a través de un adendum al contrato de trabajo. Pero yo arbitrariamente, porque así me lo ordena mi gerente o porque así lo quiero yo, no puedo mandar a Teresita a trabajar en otra posición. Peor, cambiarla del lugar del domicilio. Este cambio de ocupación también puede ser planteado como una forma de proceso de visto bueno, porque me estás cambiando la ocupación. A no ser puntualmente, este artículo habla de ciertas excepciones cuando hay temas de emergencia. ¿Sabes qué? Ana Karina le dice a Teresita: el día sábado tenemos que, por favor, ayudar a colocar, a arreglar todo lo que corresponde en los Arturitos, en los archivadores. Sí, pero mis funciones son jefe, ¿no? Pero es que por un tema de emergencia, porque si no se va a caer la parte de atrás o se está mojando. Pero son temas muy puntuales, exclusivos, que no requieren una consecutividad para que el trabajador diga: me estás cambiando de ocupación. Pero si tú cambias la ocupación del trabajador sin el consentimiento expreso a través de un adendum al contrato de trabajo, puede ser considerado como una causal, que es la numeral 3 del artículo 173 del Código del Trabajo. Y la otra, la última, que es la causal, y es una que ha venido siendo incursionada actualmente, de hecho con la ley Violeta y su reglamento, de hecho con estos planes de igualdad, de hecho con este boom que ha saltado sobre la protección de los trabajadores y más de las personas que se encuentran en vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres en estado de lactancia, las personas que están como sindicales, alguien que tenga algún tipo de inclinación en razón de su género,
en razón de su sexo, en razón de su pensamiento. Cuando existen estos tipos de acosos laborales que también están determinadas en la ley Violeta, también es permitido que el trabajador plantee un proceso de visto bueno. Y esto es súper importante porque hoy en día esto es algo que viene creciendo de manera paulatina y antes lo que hacía el empleador sencillamente era, bueno, yo no veo, allá tú verás si me tramitas alguna denuncia penal porque te están acosando laboralmente o sexualmente, pero yo no voy a hacer nada. Ya eso quedó atrás y de hecho se ha planteado como causal de proceso de visto bueno contra el empleador que está permitiendo o que existe un acoso laboral en su contra. Es importante tener en cuenta que el acoso laboral está determinado como una consecutividad, es decir, que siempre me lo vienen realizando, me cambian de mis funciones, no me dejan sentar en mi puesto de trabajo, me recargan muchísimo de trabajo sin mi consentimiento, me exigen que yo haga horas extraordinarias y horas suplementarias, hay un acoso laboral sexual, mi jefe me está mandando mensajes internos a mi WhatsApp, mi correo electrónico, causándome de cierta forma o queriendo algo mucho más allá del tema laboral. Eso también es sancionado y de cierta forma también es permitido como una causal de un proceso de visto bueno. Pero en todo caso, eso será discusión en otro webinar porque es un tema súper amplio, el tema del acoso laboral y acoso laboral sexual como una forma de discriminación que está determinado de igual forma en la ley Violeta, pero que actualmente ya recoge el Código del Trabajo como una causal que el trabajador puede presentar en contra del empleador. Y un punto súper importante, que el trabajador que gane un proceso de visto bueno, recordemos que cuando un trabajador gana un proceso de visto bueno, implica que termina la relación laboral, uno, se le paga el despido intempestivo, pero aquí este numeral nos dice que si es por acoso laboral, acoso sexual laboral o discriminación, adicional el empleador tendrá que pagar la indemnización correspondiente al despido intempestivo ineficaz. Es decir, las reglas del 195.3 del Código del Trabajo. La misma remuneración, la misma indemnización que tiene una mujer embarazada que ha sido despedida de su puesto de trabajo. Es decir, 12 remuneraciones adicionales por haberse probado ese acoso laboral en contra de ese trabajador. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones de acosos laborales, acoso sexual laboral, porque no solamente implica de que tengo que pagar el despido en el caso de que gane ese trabajador, sino que también implica que tenga que pagar el despido ineficaz, que son 12 meses de su remuneración, en este caso del trabajador. Y esas son las causales de tanto del trabajador contra el empleador y así como del empleador y contra el trabajador. Ahora, puntualmente, un proceso de visto bueno, aquí lo hemos resumido en esta diapositiva, cuál es el proceso desde que se ingresa a esta solicitud como tal. Y bueno, lo hemos resumido en presentación, calificación, notificación, contestación, diligencia investigativa y una resolución al final. Presentación, es decir, yo llevo el escrito ante el inspector del trabajo con todas las pruebas que aporto, el contrato del trabajo, el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IES. El empleador tiene que estar aquí en sus obligaciones patronales para solicitar un proceso de visto bueno o que exista un convenio con el IES por esa mora patronal que tiene. Caso contrario, ese visto bueno no va a ser ni siquiera calificado. Tengo que acompañar la prueba documental para justificar el hecho que ha cometido ese trabajador de manera puntual. Y si soy trabajador, tengo que justificar de igual forma la documentación que pruebe el hecho que estoy mencionando. En el caso del empleador hay que acompañar el reglamento interno de trabajo en el evento de que yo tramite un proceso de visto bueno por falta grave del reglamento interno de trabajo, el recibido de ese reglamento interno de trabajo. Presentado el proceso de visto bueno ante un inspector del trabajo, este inspector lo analiza, lo revisa y me lo califica en razón si que he cumplido con los requisitos que estoy mencionando. Una vez calificado, inmediatamente, esto lo dice el 621 y el 622 del Código del Trabajo, procede a notificar a la parte contraria. Si el empleador plantea contra el trabajador, a quien hay que notificar es al trabajador. Y si el trabajador plantea contra el empleador, a quien hay que notificar es al empleador. Entonces, cualquiera de las dos partes que ha sido notificado con ese proceso de visto bueno, tiene 48 horas o 2 días puntualmente para contestar ese trámite de visto bueno. Súper que poco y corto el tiempo para la parte contraria que tenga que contestar para al final. Esas son las reglas del juego con las que estamos. 2 días para que conteste. Inmediatamente contestado con la contestación o no contestación, dice el artículo 621 y 622, el inspector del trabajo llama a una audiencia
que se le denomina diligencia investigativa. Noten ustedes que la palabra diligencia investigativa es utilizada de cierta forma como para investigar qué es lo que ha pasado. Y puntualmente en esta audiencia se van a revisar, se va a anunciar la prueba que nosotros juntamos en la presentación del escrito de visto bueno y se va a evacuar esa prueba en esa audiencia. Yo llevo, por ejemplo, un video donde he visto que el trabajador está caminando o no está utilizando el casco de seguridad que de acuerdo al reglamento de seguridad de salud ocupacional es obligatorio, y adjunté un video. En esa diligencia investigativa tengo que reproducirlo en la computadora del inspector, llevar el CD previamente presentado para que yo pueda evacuar esa prueba. En esta diligencia investigativa yo voy a hacer rendir los testimonios de las personas que vieron el hecho o de quienes les contaron. Son testigos presenciales y testigos referenciales. Y finalmente vamos a tener una resolución al tercer día, luego de que se hizo la diligencia investigativa, una resolución, es decir, la decisión del inspector del trabajo si te niega o te concede ese trámite de visto bueno, ¿verdad? En todo caso, esos son los pasos a paso que determina el artículo 621 y 622 del Código del Trabajo respecto de estos trámites de visto bueno. Bien, habiendo revisado y escuchado y aprendido definiciones, causales, normativa legal, nosotros encontramos y hemos puesto aquí dos casos prácticos, el uno que lo pide el empleador y el otro que lo pide el trabajador. El primero, bueno, es un caso que generalmente suele pasar. Un empleado o trabajador es sorprendido robando insumos de la empresa. El empleador presenta la solicitud de visto bueno con pruebas. Y obviamente, pues al presentar esta solicitud de visto bueno, yo estoy indicando que este trabajador cometió faltas graves al reglamento interno, porque mi reglamento me va a decir está prohibido de robar o llevarse insumos de parte de la compañía. Tengo que acompañar los videos, fotos similares, algo digital que yo pueda justificar en donde se observa que ese trabajador se está llevando esos insumos por parte de la empresa. La consecuencia, ya la sabemos, terminar el contrato de trabajo y no pagarte el despido intempestivo, sino solamente los proporcionales de ley. Y como segundo caso práctico, un trabajador no recibe su salario por 3 meses consecutivos, presenta el visto bueno adjuntando el estado de cuenta y sobre todo en este sentido las comunicaciones. Si a mí no me pagan el sueldo, yo sé que siempre me lo cancelan a mi cuenta normal y veo que ya no está pagado ni mayo, ni junio, ni julio, entonces ya son 3 meses, le muestro el estado de cuenta al inspector de trabajo y ya con eso justifico que mi empleador no me está cancelando, hay una mora y por ende por un inspector del trabajo va a conceder ese proceso de visto bueno en favor del trabajador y la consecuencia, como ya hemos indicado varias veces, es terminar la relación laboral y de igual forma pues que se mande a pagar el despido intempestivo contra ese empleador. Conclusiones y próximos pasos, es importante que tengamos en cuenta que con estos procesos de visto bueno hay que dominar, es súper importante dominar para evitar caer en el error, porque un error nos puede costar una negativa y se supone que si presentamos un proceso de visto bueno es para ganarlo. Siempre le digo yo eso a mis clientes y siempre en mis clases indico, si ustedes van a plantear un proceso de visto bueno es para ganarlo, porque si un empleador presenta contra un trabajador un proceso, lamentablemente eso se convierte en algo crucial para la estabilidad laboral, porque si Ana Karina presenta un proceso de visto bueno contra un trabajador y lo pierde, la consecuencia es reintegrarlo a su puesto de trabajo. Y yo siempre les consulto, ¿ustedes quieren volver a tener a ese trabajador que se le ha robado, le ha hecho algo a la interna por no haber planteado de manera correcta ese proceso de visto bueno? Evidentemente la respuesta va a ser que no. Y entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca pagarle el despido intempestivo y el pagar el despido intempestivo evidentemente es de cierta forma premiarlo cuando un trabajador ha cometido una falta. Cuando no ha cometido una falta, es el derecho y por derecho que le correspondería como tal esa indemnización. Y la segunda, pues siempre se les conmina a todos a que traten siempre de buscar expertos para poder evitar errores y proteger sus derechos, sobre todo tanto del trabajador como del empleador. Aquí es donde los invitamos a todos ustedes a buscar siempre, tener acercamiento con Soluinte a través de Fanny o a través de todas las personas que están acá, para que busquen siempre asesorarse de manera adecuada, de manera correcta y sobre todo mantenerse informado con las leyes laborales que constantemente estas suelen cambiarse y generalmente eso suele pasar. Para eso estamos, para brindar este tipo de consultoría, este tipo de información y evitar que ustedes caigan en el error de perder un proceso de visto bueno. Hasta aquí las diapositivas que tenemos presentadas
No sé si al interior tengamos alguna preguntas, si no, pues caso contrario, pues damos gracias a todos la audiencia que se ha encontrado atentamente a este lugar, a este webinar, pues esperando haber podido haber satisfecho como tal, pues estos procesos de visto bueno. Alison, Muchísimas escuchamos. gracias, abogado. Bueno, un tema súper interesante y en breve vamos a abrir una ronda de preguntas. Por medio del chat se les pasó a todos los asistentes el Google Form para que por favor coloquen sus datos para los certificados respectivos. Vamos a iniciar con las preguntas. Señora Ana Karina, ¿usted iba a realizar alguna pregunta? Alison, Sí, tienes alzada la mano también. sí, ¿cómo está? Buenos días. Adelante. Abogado, ¿a quién se le hace la denuncia en caso, cómo se inicia el proceso de visto bueno? Usted dice que hay que hacer la denuncia. ¿A quién se le hace la denuncia? No se llama denuncia, se llama un escrito de trámite de visto bueno y esto se lo hace ante el inspector del trabajo. Él es la autoridad que aboca conocimiento de un proceso de visto bueno. Yo le entrego al inspector un escrito, le pongo, señor inspector, yo, Ana Karina, en mi calidad de representante legal de la compañía Patito S.A., me permito solicitarle a usted un trámite, un visto bueno, de acuerdo con los siguientes hechos. Y ahí le voy detallando el día tal, este trabajador cometió esta falta grave al reglamento interno de trabajo, este hecho está soportado con la prueba, con la foto, con el video, con un informe, ¿verdad? Y lo solicito por la causal 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de las 8 causales que nosotros habíamos visto del 172. El inspector del trabajo es quien recibe, es decir, ante el inspector del trabajo es quien se plantea un trámite de visto bueno. ¿Y la impugnación? La impugnación, si yo pierdo el proceso de visto bueno, usted como Karina perdió el visto bueno, pero no está de acuerdo, usted tiene dos opciones. La primera opción es impugnar, apelar ante la Dirección Regional del Trabajo. Es decir, dentro del mismo Ministerio del Trabajo lo subo o pido que se suba a una segunda instancia para que sea el director regional del trabajo que me diga, ¿falló bien o falló mal el inspector del trabajo? Si el director regional de trabajo, que generalmente suele pasar así, dice, no, el inspector sí falló a favor, perdón, sí falló bien, está correcta su resolución, no le voy a cambiar la resolución, usted ahí le corresponde impugnarlo por vía judicial. Ahí ya no me voy ante el ministerio, ahí me voy ante un juez del trabajo para que sea un juez del trabajo por vía judicial quien tome o quien revise con criterio judicial, es decir, quien analice si las pruebas están bien planteadas, si la resolución ha sido debidamente motivada, entre otras seguridades jurídicas que están establecidas en la normativa. Si yo veo que está mal resuelto, yo lo que hago es decir, el inspector se equivocó y te doy la razón a ti, empleador, con ese proceso de visto bueno. Pero evidentemente también tendrás que justificar que la falta cometida sí tiene y sí se acompaña a su prueba como tal. ¿Estamos claros? Sí, muy amable, gracias. Muchísimas Ok, gracias, listo. abogado. Ah, Tenemos a la señorita Alison Alvarado. Hola, buenos días, ¿cómo está? Tengo una consulta. Por ejemplo, si yo quiero dar un visto bueno, yo tengo un empleado que siempre me llega tarde, ya ha cometido, o sea, un tema de desperdicio, por esto es una fábrica, entonces él me dañó un equipo, obviamente le estamos cobrando, lo que pasa es que el reglamento interno todavía está por aprobación, entonces yo tengo que esperar a que ya esté aprobado para poder sacarlo con visto bueno, o puedo hacerlo por causales de código de trabajo de que él todos los días me llega tarde. Ok, gracias, Alison. Aquí es súper importante tener en cuenta algo. La causal 2 del 172 dice por faltas graves al reglamento interno de trabajo. Si yo quiero aplicar un visto bueno por faltas graves al reglamento interno de trabajo, tengo que tener el reglamento interno de trabajo antes del cometimiento de la falta. Si tú dices que no tienes el reglamento interno de trabajo y hasta que te llegue, puede ser que dure un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la aprobación, ya a ti te va a prescribir como tal esa falta. Hay un artículo, el 636 del Código del Trabajo, que determina que el proceso de visto bueno prescribe en un mes, es decir, la falta prescribe en un mes. No sé, asumo que este trabajador te dañó ese aparato que tú estás mencionando el 6 de julio del 2025, ya está prescrito, ya no podrías. Tú lo que tendrías que hacer es esperar otro hecho
otra falta porque no tienes ese reglamento interno del trabajo puntual. Y además, el reglamento debió haber estado realizado antes de la falta, no después de la falta. Ahora, como no tienes el reglamento interno de trabajo, tú no puedes irte por la causal 2, pero te puedes ir por otras causales como por ejemplo la que tú me mencionas, que es la falta de probidad o en este caso la ineptitud manifiesta del trabajador. Yo siempre suelo decir, si no tienes el reglamento interno de trabajo, trata de probar que la ineptitud del trabajador, la forma de trabajar, la forma de actuar ha causado un perjuicio a los intereses de la compañía. La ineptitud tiene que ser obviamente probada en derecho. Es un poco más difícil, pero no imposible, pero es mucho mejor hacerlo cuando tengas un reglamento interno de trabajo. Por eso es que lo recomendable es tener un reglamento interno de trabajo. En definitiva, sí puedes plantearlo por la causal quinta, que es la ineptitud manifiesta, siempre y cuando el hecho no esté prescrito. Recordemos, el empleador tiene un mes para plantear un proceso de visto bueno, contado desde la fecha en que tuvo conocimiento el empleador o desde la fecha en que se realizó el hecho de manera puntual, cuando cometió el hecho puntual. Ahora, tú me hablas de que también llega impuntual, llega atrasado, es decir, la impuntualidad. Tienes que tener en cuenta primero el contrato de trabajo, qué dice al respecto. Porque yo he visto en muchos casos que me dicen, él tiene que trabajar a las 8 de la mañana porque así hemos quedado. Voy y reviso el contrato de trabajo dice a las 8:30. Entonces, no puedo yo decir que llega atrasado cuando el contrato me dice a las 8 y yo pretendo sacarlo a las 8:30. Tengo que probar con el contrato de trabajo el horario de ingreso de él y a partir de aquello yo tengo que ver que haya llegado atrasado o impuntual. Dice el contrato 8:30 y me llega por más de por más de 3 ocasiones, a partir de 4, me llega 8:45, 8:50 y también lo puedo hacer. Y ahí también podré sacarlo por la causal 1, que es la impuntualidad del trabajador. ¿Estamos claros, no? Muchísimas gracias, Ok. abogado. Tenemos una última consulta, es del señor Pablo. Nos indica, ¿perjudica en algo al trabajador o al empleador este proceso de visto bueno? Ya sea que el empleador imponga un visto bueno al trabajador o viceversa. A ver, tener súper que claro algo. Cuando un empleador plantea un proceso de visto bueno contra el trabajador o viceversa, las consecuencias, como les indicaba en la explicación, es que termina la relación laboral. Termina el contrato de trabajo, porque ya está rota, fraccionada la relación laboral. Eh, suele pensarse, y yo entendería que la pregunta de Pablo más bien apunta es que generalmente dice, mira, te saco con visto bueno y tú ya no vas a poder conseguir trabajo en la otra empresa. Eso es una forma de discriminación si la otra empresa le dice no te contrato porque tú tuviste un proceso de visto bueno. Pero de cierta forma, internamente, los empleadores suelen comunicarse entre sí porque hay referencias laborales y le dicen, ¿sabes qué? Oiga, ¿puede indicarme, Ana Karina, de qué salió de esa empresa? Bueno, salió por un proceso de visto. Bueno, ok, muchas gracias. Y eso tal vez puede repercutirte para que no te contraten. Lo bueno es que los procesos de visto buenos no son públicos, no es como el sistema SACE judicial, que uno con los nombres y apellidos puede encontrar un proceso judicial que te haya planteado una persona contra otra. No lo hay. Ante el Ministerio de Trabajo no es público. Si tú quisieras averiguarlo, tienes que estar autorizado por una de las partes o tener algún amigo del ministerio para que te conceda. Pero un proceso de visto bueno no debe de cierta forma perjudicar ni al trabajador ni al empleador, pero por las referencias que existen ya laborales, puede ser de cierta forma que sí perjudiquen algo al trabajador. Mi consejo siempre cuando pasan estas cosas, hay un proceso de visto bueno, si se sabe que se ha cometido, es mejor llegar a un acuerdo para que no salgas con un aviso de salida que te diga visto bueno solicitado al empleador, es mucho mejor que diga acuerdo de las partes. Perfecto, muchísimas gracias, abogado. Bueno, pues agradecemos a todos los participantes. Por favor, recuerden que en el chat en este momento se encuentra el link de Google Form para que ustedes puedan anotar sus nombres y poder emitir los certificados correspondientes. Agradecemos una vez más. Recuerden que Soluinte, pues, es el aliado estratégico de todas las empresas. Muchísimas gracias. Muchas Chao gracias. con, chao con todos, pasen bien.